No. Cuando me digan. Sí, creo que sí. Mira, a ver. ¿Está encendido? Lo he puesto ahí atrás y no lo veo. A ver, ahora parece que sí. Genial, estupendo. Hola a todos. Bueno, uy, qué bárbaro. Voy a desaparecer un segundo para volver a entrar. Mi ponencia se va a titular y entendí una política de cookies. Pero no os voy a hablar de cookies. Lo que pasa que para empezar, perdón, os informo de que voy a utilizar cookies en esta ponencia para mejorar vuestra experiencia de usuario. Porque sé que a estas horas de la charla quizás os pueden resultar útiles. Si continuáis en la charla, entiendo que aceptáis las cookies y os las podéis comer. Si no, os podéis ir. Os dejo la bandeja y os la vais pasando. Claro que sí. Gracias. Porque vamos a hablar de segmentación. Vamos a seguir con el tema que estaba comentando Ana hasta ahora, pero desde un punto de vista legal. Es decir, cuando definimos estos distintos segmentos en Internet, para eso necesitamos información. Y para obtener esa información necesitamos cookies, necesitamos datos, necesitamos un montón de tecnologías que desde un punto de vista legal a veces generan problemas. Entonces, vamos a empezar hablando... Creo que había por aquí un tinglado para pasar las diapositivas, que no encuentro. ¿Te lo has quedado tú? Perfecto. Gracias. Bueno, digamos que en la práctica la herramienta que ahora se está utilizando más, como bien sabéis, vosotros mejor que yo, para todo lo que tiene que ver con la segmentación y con la compra de audiencias, que en el fondo es la tendencia actual en la red, es la compra programática. Compra programática que no voy a detenerme en exceso en definir porque la conocéis de sobra. Es buscar audiencias basándonos en algoritmos y eso, básicamente, esos algoritmos necesitan datos para funcionar. Entonces, cuando hablo de estos temas, a mí siempre me gusta poner un pequeño vídeo que, aunque a vosotros os va a sonar más que conocido, creo que es relevante. No se oye. And that's the bit of programmatic that actually started things off. Se ve, pero no se oye. And I think it's worth taking in. One of the key aspects of programmatic is real-time bidding, or RTB. Está en inglés, pero and bueno. That's the bit of programmatic that actually started things off. And I think it's worth taking a minute to explain what RTB, or real-time bidding, actually is. Traditionally, when you bought and sold media, you bought and sold blocks of impressions. Thousands of impressions. Esto ya lo conocéis so todos. What happened is every visitor to, say, the Yahoo homepage Because we can use data to do that. Y esa es la clave de la discusión. Can we use data to do that? ¿Podemos hacerlo? Entonces, desde un punto de vista normativo, el primer escollo que nos vamos a encontrar es la protección de datos. No me voy a detener mucho porque habréis oído hablar de ella 1000 veces, pero no puedo evitar tocarla porque, claro, yo trabajé en la Agencia de Protección de Datos, momento en el cual nadie va a querer tocar mis cookies porque seguro que están contaminadas por algo de eso, me diréis algunos, pero no, fuera bromas. Lo cierto es que la protección de datos es un derecho fundamental y como tal lo reconoce la normativa. Que sea un derecho fundamental, lo que viene a decir es, dicho un poco a lo bestia, y si mis compañeros abogados o mis profesores, sobre todo de la facultad, me escuchan, a lo mejor se enfadan un poco, pues lo que viene a ser es que es un derecho de Champions League. Digamos que es un derecho de máximo nivel y la protección normativa que se le da es la más alta que garantiza nuestro ordenamiento. Su objetivo, lo conocéis todos, permitir controlar los datos del usuario, permitir al usuario tomar decisiones, disponer sobre los datos, tanto desde el punto de vista
de saber quién trata sus datos en cada momento, como también desde el punto de vista de poder ejercer derechos sobre ellos y conocer en cada momento, pues, poder solicitar información sobre la información que trata una empresa acerca de él, modificarla, etc. No hace falta que entre mucho más a fondo para contárosla. El problema es que las bases de legitimación para tratar datos, es decir, las condiciones que tienes que cumplir para que un tratamiento de datos sea conforme a la ley, son pocas. Y dentro de esas pocas bases de legitimación que hay, la que se aplica al mundo de la publicidad principalmente es el consentimiento. Se habla del interés legítimo como otra de las bases, que es una de las bases que permite la normativa. Aplicarlo es un poco arriesgado. ¿Por qué? Porque la interpretación de que hasta qué punto es legítimo tratar los datos del usuario o no, pues es compleja. Entonces, al final, se tira de la base del consentimiento. El problema es cómo pedir este consentimiento, de forma que nuestras comunicaciones sigan siendo eficaces. Y precisamente de eso, pues, es una de las cosas que os voy a hablar. El ecosistema de la compra programática lo conocéis y esta diapositiva la habréis visto 50.000 veces, porque es uno de los gráficos más típicos que IAB utiliza para describirla. Pero a mí me interesa que veáis que los datos, en esta diapositiva, son las tuberías que alimentan todo el sistema y los que hacen que funcionen. Es esta información la que necesitamos para dar los anuncios y es en ella donde tenemos que poner especial énfasis. ¿Por qué? Porque si trabajamos con el consentimiento, si trabajamos con datos de los usuarios reales, el problema que nos podemos encontrar es que esta máquina compleja dé lugar a cosas que a lo mejor al usuario no le gustan y que derive en una retirada del consentimiento, que derive en algún tipo de información que puede no interesaros. Entonces, lo mejor, desde el punto de vista legal, es que cuando cargues la máquina lo hagas con datos anónimos o en la medida de lo posible que sean lo más anónimos posibles. ¿Esto es fácil? Depende. Hay como dos grandes momentos en los cuales puedes tomar esa decisión, que es cuando... Digamos que lo principal para cargar la máquina es que primero tienes que tener los datos y luego los tienes que anonimizar. Esa es un poco la clave. Y para ese momento de anonimización previo, necesitas para poder realizar la anonimización y tener esos datos previamente, es cuando necesitas el consentimiento. Pero es que además también lo necesitas en un momento posterior, que es cuando coges la información que genera todo el sistema y le aplicas esa etiqueta de un segmento concreto a un usuario en particular para tomar decisiones con respecto a él. Y esos son los dos momentos clave, ¿no? Entonces, la forma de solicitar el consentimiento, y esto es un ejemplo real, el tipo de letra es pequeño a propósito, no se trata de que lo leáis, pero sí que os lo pongo a modo de ejemplo para que os hagáis una idea. Esta es parte de los términos legales de una conocida cadena de centros comerciales que opera aquí en España. Y aquí en negrita he marcado, dentro de las cosas que permites al registrarte y al utilizar la página, es que permitas que sus datos sean utilizados a partir del estudio y segmentación de la información personal y comercial que conste en sus ficheros como consecuencia del acceso al portal y de la utilización del mismo. Como veis, la política de privacidad recoge la posibilidad de utilizar los datos de comportamiento, los datos de experiencia de usuario dentro de la propia página para mejorar los productos y servicios. ¿Qué ocurre? Que en ocasiones esta información no es suficiente o en ocasiones ya contamos con información del cliente en nuestras bases de datos y lo que queremos es ampliar esta información. ¿Cómo hacemos esto? Pues con redes sociales. Es una de las fuentes más, digamos, más ricas en información y que nos da una imagen más directa de lo que el usuario hace. Porque tú cuando cuentas algo en una red social sueles decir la verdad. Sí es cierto que hay gente que se monta sus propios perfiles, pero lo cierto es que sueles narrar tus gustos reales, tus experiencias reales, dónde estás en cada momento, qué haces, etc. Problema. El hecho de que una información esté en un perfil público o en una red social no nos permite utilizarla a efectos de marketing, nos permite directamente. Tenemos que cumplir, pues volviendo a lo que comentaba un poquito antes, al consentimiento. Y claro, ¿esto por qué es? Porque aunque la Ley Orgánica de Protección de Datos, que es la norma que se aplica a todo esto, prevea una serie de fuentes que se pueden tratar sin necesidad del consentimiento del usuario, como puede ser la prensa, por ejemplo, las redes sociales no están en ese catálogo. Quizás es porque la ley es antigua. Hablamos de una ley que está aprobada en el año 1999, que a su vez bebe de una del año 92, y en aquellas épocas las redes sociales pues no es solo que no existiesen, sino que ni siquiera se preveían. Entonces, ¿cómo obtener este consentimiento? Hay empresas, que me consta que lo hacen, no digo que nadie de aquí lo haga, por Dios, que directamente lo que hacen es coger esos datos sin más.
Acuden a redes sociales, pasan algún tipo de herramienta de scrapping y los recaban y listo. O incluso lo hacen a través de las propias APIs de las redes sociales, pero sin más trámites, podríamos decir. Sin embargo, esa no es la forma ideal, porque puede suponer problemas. Entonces, la forma que recomendamos es obtener otra vez, como no, el consentimiento. ¿Cómo se hace esto? Se le puede pedir al usuario en los formularios, es una forma, pero normalmente ya tenemos el CRM nutrido y entonces hay que recabar un consentimiento nuevo, porque lo que vas es ampliar los datos que tienes en tu sistema. Y una buena forma de hacerlo, por ejemplo, es utilizar los social logins en nuestras páginas web, en nuestras aplicaciones o cuando montamos simplemente un concurso. ¿Qué se consigue con esto? Pues se le pueden solicitar al usuario una serie de datos de los que se figuran en la red social, pero con la peculiaridad de que aquí en la parte de abajo podemos añadir una serie de condiciones y políticas de privacidad que son aceptadas por el usuario en el momento de hacer login. Entonces, en ese sentido, si nutrimos adecuadamente esos textos de abajo, pues nos podemos evitar un montón de problemas y podemos utilizar posteriormente esta información en el día a día de nuestra empresa. Es una cosa que hace tiempo no se tenía muy en cuenta y que cada vez más porque las redes sociales lo van exigiendo, pero en todo caso, nutrirlo adecuadamente con información como la que vimos en la página anterior, pues puede ser bueno. También os digo, esto no es una barra libre. El hecho de que pongas, que le pidas al usuario todas las categorías de datos posibles que te permita la red social, como es el caso de este ejemplo, que les piden prácticamente de todo, no está permitido. Y además, tampoco le puedes pedir los datos de los amigos así por las bravas y que te los entregue, porque no tiene capacidad legal para tomar esa decisión. Entonces hay que ser proporcional. Hay que buscar un equilibrio entre lo que realmente necesitas y aquello que te gustaría tener. Los ingleses hablan de need to know versus nice to know y se trata de focalizarse en el need to know. No se trata de buscar cuanto más datos posibles puedas tener por si en algún momento determinado los puedes necesitar, sino de coger aquellos que quieras. Pero la proporcionalidad no solo se centra en la cantidad de datos que tratas, sino que también tiene importancia por la cantidad de tiempo que los puedas tratar, por ejemplo. Entonces, puede haber un momento puntual que si tú lo que buscas con una determinada campaña en una red social es obtener 3 o 4 datos de una persona que te hacen falta para una promoción concreta, y para obtener esa información necesitas hacer un análisis amplio de sus perfiles, podrías hacerlo, pero siempre ciñéndote a esas categorías que tú buscas. Por ejemplo, con algún tipo de sistema que analice la página en tiempo real, en caliente, extraiga aquella información que necesitas y no almacene el resto. Ese tipo de medidas también son valorables desde el punto de vista de la proporcionalidad, porque no es lo mismo almacenar un completo perfil de una persona en tus sistemas que simplemente mirarlo en un momento concreto para sacar el dato que necesitas. Todas estas cosas te ayudan a que desde el punto de vista de la proporcionalidad, te obliga la ley, no tengas problemas. Pero la clave, y la idea con la que quiero que os quedéis, es que la mayor parte de los problemas que tienen relación con la protección de datos tienen que ver con enfados por parte de los usuarios. El usuario no se siente cómodo, el usuario de repente percibe que se le está tratando mal o que no se le está llevando la relación con él de una forma adecuada y se siente agredido. En esos casos es cuando el usuario denuncia. Y para evitarlo, lo mejor es respetarle. Es ponerse en la piel del usuario y tratarle de tal forma que pueda incluso tomar sus propias decisiones de una forma lo más sencilla posible. Si tenemos al usuario bombardeado a publicidad, si a un usuario le salen determinados anuncios que en un equipo a lo mejor de uso compartido que no le interesa que vea más gente en su domicilio, si un usuario recibe excesivas comunicaciones comerciales, es cuando, por correo electrónico, por ejemplo, o spam, es cuando se enfada. Y cuando se enfada es cuando pone denuncias y cuando pone denuncias es cuando hay multas. Realmente la mejor forma de evitar las multas es respetando al usuario. Y evitando, sobre todo en redes sociales, en la medida de lo posible, utilizar datos especialmente protegidos de los que marca la ley para realizar campañas publicitarias. ¿A qué me refiero con datos especialmente protegidos? Pues a temas de salud, temas de ideología, temas de orientación sexual, aunque para algunos negocios sean necesarios, como hemos visto, pero lo cierto es que si los podemos evitar, mucho mejor, porque nos va a simplificar la vida. Nos va a simplificar la vida en cuanto al tratamiento y nos va a permitir ser más flexibles en lo que realizamos. Esto desde el punto de vista del OPD, que es un poco la parte más aburrida que os he venido a contar. La siguiente ya tiene que ver con las cookies, de las cuales os habéis comido una buena cantidad, imagino, y espero que hayan llegado al fondo, no sé si han llegado. Pero bueno, el segundo escollo, como bien sabéis, son las cookies. Yo siempre os digo lo mismo, cuidado con las cookies. ¿Por qué? Porque
Es muy complicado que en un sitio web puedas controlar en todo momento cuántas cookies se están colocando. ¿Por qué? Lo sabéis vosotros mejor que yo. Todas las herramientas de analítica, los distintos tags publicitarios que colocas en una página son dinámicos, van cambiando. Entonces pueden estar metiendo cookies nuevas en todo momento y no puedes hacer un análisis que resulte en todo momento exacto. ¿Qué pasa? La responsabilidad de colocar los avisos de cookies en las páginas es de los soportes, es de los editores de los sitios web. Y muchas veces ni las agencias ni los anunciantes controlan que se estén colocando estos avisos. Y muchas veces también las agencias y los anunciantes aprovechan la publicidad para colocar cookies propias. Y eso puede dar lugar a un problema, porque claro, al no cumplir el editor de la página web, nos está abocando a un incumplimiento también por parte de los anunciantes y de las agencias. Y eso es un problema de difícil solución. ¿Cómo arreglarlo? Principalmente por vía contractual, es decir, obligando a estos sitios web o poniéndose firme en cuanto a que si hay algún tipo de problema, las responsabilidades de ellos. Y, desde luego, teniendo claro cuándo se aplica la norma. No todas las cookies están afectadas, pero, desde luego, las publicitarias, las analíticas y las de seguimiento del comportamiento sí lo están. Entonces, si utilizamos cualquiera de estas tres cookies, lo que sí que va a tener claro es que vamos a tener que cumplir con la norma. ¿La norma cómo se cumple? Normalmente por capas. La primera capa, os he puesto un ejemplo hace muy poquito, cuando empezaba la presentación, pero en el fondo lo que te dice es esto, que se van a utilizar cookies si son propias o de terceros, generalmente van a ser propias y de terceros. Las finalidades de forma resumida, y ya os digo que el típico para mejorar la experiencia de usuario, como el que he utilizado yo aquí al principio, no es suficiente, hay que especificar un poquito más, puede ser para fines publicitarios, puede ser para temas por el estilo, pero el típico mejorar la experiencia de usuario no suele ser suficiente. Un enlace a la segunda capa de información y, lo que es lo más importante, describir cuál es la acción que tiene que hacer el usuario para que se entienda que ha dado su consentimiento, como marca la norma. ¿Qué acción puede ser? Pues pueden ser muchas, desde pulsar un aceptar hasta simplemente navegar por la página, que es la más habitual, dado que la agencia la aceptó no hace mucho. Pero eso sí, tiene que ser una acción clara. Como, por ejemplo, un aviso de cookies que se cierra a los 5 segundos no es suficiente. Cosas como un aviso de cookies que se cierra al hacer scroll no es suficiente. Tiene que ir un poquito más allá. La norma también te dice que no se pueden instalar cookies hasta que se obtiene el consentimiento, lo que en principio te obligaría a no colocar cookies en la página hasta que la persona realice esa opción. En la práctica sabéis que es complicado y tal y como está la guía de la agencia habla de simultáneamente. Entonces, bueno, cada uno que interprete. Hay cierto riesgo en ponerlas desde el principio, pero bueno, eso que cada uno lo valore. Porque en el fondo, todo esto, como os voy a enseñar un poquito más adelante, tiene que ver con valoración de riesgos. Pero no basta con poner el aviso de cookies arriba. Ese aviso tiene que llevar una página donde todo venga más explicado y venga especificado con detalle, informando sobre el origen de las cookies, la finalidad y la persistencia. El tema de la persistencia es importante, si son cookies de sesión, si son cookies que están pensadas para permanecer más tiempo en los equipos, etcétera, etcétera. E informar sobre cómo gestionarlas y cómo borrarlas en caso de que el usuario quiera. La clave es que este aviso sea accesible por los usuarios en todo momento y, sobre todo, también que esté bien organizado. De poco sirve que pongamos un listado de 120 y tantas cookies que todas sirven más o menos para lo mismo porque el usuario no se va a enterar. Las podemos agrupar por finalidades, las podemos agrupar por personas que son responsables de esa información, por empresas que prestan servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo lo recomiendo porque si no se hacen ilegibles. Y luego, ¿qué os digo además? Pues que tengáis cuidado con lo que yo llamo en plan de broma los churros. ¿Qué son los churros? Bueno, pues hay gente que no le gustan las cookies y desayunan a churros, y otros que desayunan crispies. Bueno, pues eso está muy bien, pero todos sirven para lo mismo. Pues con las cookies pasa un poco igual. La normativa no solo se aplica a las cookies, sino a todo tipo de dispositivos que almacenen y recaben información de los ordenadores de los usuarios. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las autoridades lo están interpretando como que el fingerprinting también está cubierto por esta normativa, como que las flash cookies también están cubiertas por esta normativa, y como esto, muchas más. La semana pasada salió una carta de la Comisión Europea en la que decía incluso que los scripts de JavaScript están también cubiertos por esta normativa. A mí me parece una barbaridad, pero bueno, que sepáis que la discusión está a ese nivel. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que al final nos estamos viendo abocados a informar con una serie de anuncios que, si me lo permitís, y seguro que estáis de acuerdo conmigo, son muy poco usables y bastante antiestéticos en la mayoría de los casos. Es cierto que hay gente que se los toma a broma,
y que son divertidos, pero en la mayor parte de los casos son bastante tostón y además feos y poco usables. Pero bueno, es una normativa que, si bien es cierto que tiene este inconveniente, y que para gente como mí y como yo, que soy así de malo y elimino todas las cookies del navegador en cada sesión, y os lo digo aquí a los de marketing, después me mataréis, pues lo que te supone es una molestia, porque al fin y al cabo el hecho de que le hayas dado que sí a la política de cookies se almacena a su vez en una cookie. Es una cosa curiosa. Pero bueno, lo que os decía, que la multa, en caso de que no se ponga esa información, quien la asume es quien utiliza la cookie, no la web en la que debería figurar el anuncio. Entonces, tened cuidado y fijad bien las obligaciones contractuales. Más cosas. Minimizad riesgos en la medida de lo posible. Si sois soportes, no conviene añadir cookies porque sí. Es conveniente tomarse en serio el realizar un análisis en tu página de qué cookies necesitas y cuáles no. Y de qué servicios que instalan cookies precisas utilizar y cuáles puedes sustituir por otros que, realizando una función igual o similar, pues no te instalen este tipo de galletas. Me refiero, por ejemplo, a cosas como los mapas, porque Google Maps, por ejemplo, instala montones de cookies y hay otros servicios que a lo mejor instalan menos, o algún tipo de configuración que te puede permitir que YouTube tenga más cookies o menos cookies y que simplemente se trata de cambiar un poquito los enlaces. Y si tenéis todas estas opciones, yo os recomiendo que las utilicéis, porque a menos cookies, menos riesgo, y a menos riesgo, menos multas. Y eso es importante. También os digo que las multas en materia de cookies de momento son pocas y no excesivas, pero en todo caso el mero riesgo de 3.000, 4.000 euros es suficiente como para tomarse esto en serio. Y luego estas políticas, como os adelantaba antes, tienen que ser dinámicas. No puedes hacer una política, dejarla hecha y no hacer nada con respecto a ella en el futuro. ¿Por qué? Porque ya os digo, los servicios cambian, a veces se añaden con los Tag Manager nuevos tags en las páginas web, no te das cuenta. Además, no siempre controlas quién está añadiendo nuevos tags en la etiqueta, porque a lo mejor tienes en tu agencia subcontratado el servicio y entonces una revisión de vez en cuando pues siempre viene bien. Más cosas que te pueden generar problemas a la hora de la segmentación. Muy bien, tienes al público ya perfectamente identificado, vamos a intentar contactar con él y una de las formas es el correo electrónico. Se está mejorando mucho a la hora de los envíos de correos, pero sigue habiendo un montón de problemas. ¿Por qué? Porque, bueno, esto lo sabéis perfectamente, las comunicaciones comerciales por correo electrónico requieren el consentimiento expreso. El problema es que obtenerlo, digamos que no siempre se obtiene bien. Es cierto que hay una excepción que te permite enviar comunicaciones comerciales a aquellos otros clientes con los que tengas una relación comercial previa, pero es una excepción que tiene también sus condicionantes. Yo siempre pongo el ejemplo de una gran cadena de centros comerciales que si le has comprado online una lavadora, pues la excepción te permite hacerle ofertas de detergentes, pero no te permite hacerle ofertas de seguros, por ejemplo, aunque los venda el mismo centro comercial. Pues eso es una cosa que hay que tener en cuenta con esta norma. Entonces, lo ideal es conseguir ese consentimiento expreso en cuanto sea posible. ¿Qué pasa? Que lo que la norma también te dice que tú no puedes obligar a un usuario, por el mero hecho de realizar una compra en tu página web, a aceptar esta publicidad. De ahí que salgan estas típicas casillas de no quiero recibir publicidad que todos conocéis. ¿Estas casillas son obligatorias? Pues lo cierto es que hasta hace no mucho no, pero ahora sí lo son, desde el Reglamento de Protección de Datos del 2007. ¿Cómo se colocan? Pues, por ejemplo, si es un newsletter, es tan sencillo. Bueno, si es un newsletter es un caso especial, porque la finalidad principal del tratamiento es inscribirte. Como te quieres inscribir en el newsletter, no hace falta que pongas una casilla de que no quiero recibir publicidad, porque es absurdo, la estás pidiendo. Entonces basta con que coloques un campo de correo electrónico y un enlace a la política de privacidad con la casillita de turno para que la persona dé clic en enviar. De esta forma consigues que sea expreso. Si es una compra, déjame ver si lo tengo por ahí. No. Bueno, si es una compra, lo que habría sería, después de todo el formulario de compra, una casilla más que diría no quiero recibir comunicaciones comerciales, que el usuario podría marcar para decidir si las quiere recibir o no. Recomendable, para evitar problemas, doble confirmación. ¿Por qué? Pues por temas tan sencillos, por ejemplo, en marketing de afiliación, si lo que estáis haciendo es pagar por lead,
pues puede darse el caso de que alguno de los afiliados meta manualmente datos que tienen alguna otra base de datos, haga temas de corregistro que a lo mejor no te interesan, y en ese sentido tener una doble confirmación con un sistema que controle cuando los usuarios hacen clic aceptando ese correo que les envías. Bueno, la doble confirmación, me lo he saltado, es enviar un correo a la persona cuando mete el mail en el formulario de turno, diciéndole, oye, he recibido un correo tuyo en el que me dices que estás de acuerdo en que te envíe publicidad. Haz clic aquí y confírmame que realmente este correo es activo y tal. Pues bueno, esa doble confirmación es muy útil para evitar problemas. ¿Qué pasa? Que también es cierto que la tasa de conversión o el número de correos que consigues es inferior, porque hay gente que no hace clic. Pero también es verdad que los que consigues estás en cierto modo seguro de que son correos por lo menos algo activos. Y lo que sí que se debe hacer es controlar muy bien cuando no se hagan esos clics y borrar el correo de esa persona si no da la confirmación en un plazo razonable, por ejemplo, 48 horas. Más cosas. Los pies de correo. Esto es súper importante. Estos mensajes que salen al pie de los correos publicitarios que enviáis, de que si no quieres recibir más mensajes, haz clic aquí y te dejaremos de mandar publicidad, tienen una utilidad tremenda. No es solo que la norma los marque como necesarios, porque de hecho lo hace, sino que además hay una sentencia de la Audiencia Nacional del año 2011, que está empezando a utilizar la Agencia de Protección de Datos en tiempo a esta parte, que te da una ventaja tremenda si los utilizas. Sobre todo en cuanto a la graduación de las sanciones. Para los que no lo sepáis, mandar spam es una infracción leve de la normativa de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información. Pero si ese spam es significativo, excesivo, masivo, llamadle como queráis, lo que consigues es que la sanción pase de leve a grave. Y la multa es mucho mayor, porque empezamos a hablar a partir de 30.000 euros. Claro, evitar llegar a esos extremos es fundamental. Y la Audiencia Nacional ha dicho que si todos los correos que le envías a la persona tienen el pie abajo que dice darme de baja y la persona no lo ha utilizado, pues que no se puede considerar que el spam sea masivo, porque la persona no ha hecho nada por evitar que le sigan llegando correos. Entonces no te meterían la multa de 30.000, te meterían a lo mejor la de 900. Y en ese sentido el ahorro es fundamental. Entonces, colocar estos pies en todos los correos ya no es solo un tema de cumplimiento legal, sino que es un tema que además te puede ayudar a reducir las multas de forma significativa y no tiene más que añadir ese texto abajo y colocar un sistema por el cual el usuario pueda meterse en la lista Robinson, lista negra, como le queréis llamar, para no mandarle más mails. Y luego voy a cerrar con una práctica común, que son los públicos personalizados. Los conoceréis de sobra, porque aunque sea una técnica relativamente reciente, se está utilizando mucho. Los más famosos son los de Facebook, pero ya los están ofreciendo otras compañías como Google, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los que más me preocupan desde un punto de vista de la privacidad? Pues básicamente los que consisten en subir tu listado de clientes a estas redes sociales. También tengo un pequeño vídeo, por si alguno no conoce lo que es, que va a durar muy poquito, también un minutito, si es que soy capaz de darle. Vale. Ahí va. Vale. Bueno, no se oye, pero se va a ver lo que es. O sea, en esencia es que tú puedes hacer un Excel con correos electrónicos y números de teléfono. Este Excel lo que pasas es a un archivo CSV y lo puedes subir directamente a través de Facebook a su aplicación. Entonces, la clave de todo esto... La clave de todo esto es cuando subes la información, se va a ver ahora, aunque desde un punto de vista del usuario de marketing no notas nada que haya ninguna implicación legal, lo cierto es que sí que las hay, porque aquí abajo te sale una casilla en la que aceptas que estás de acuerdo con los términos y condiciones de Facebook. Una casilla que sale premarcada y que tú cuando le das a siguiente estás aceptando casi sin darte cuenta. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Bueno, voy a frenarlo ya porque ya habéis visto cuál es el problema. Vale. Perfecto. Bueno, pues el problema de esto es que como es tan sencillo utilizarlo, el usuario que utiliza esta herramienta no aprecia el riesgo normativo. Y si bien es verdad y que
por motivos de privacidad, todas estas herramientas están implementando unos sistemas que lo que hacen es que en vez de subir las listas reales de usuarios o los teléfonos reales, lo que hace es subir un hash, es decir, una versión codificada, resumida, por la cual no se puede volver hacia el mensaje original. Lo cierto es que, claro, tú subes esta información a la red social lo cruza con su propia base de datos de usuarios, aquellos que enganchen, que haya un matching, los considera como parte de, o sea, como que destinatarios de tu campaña y, o al revés, o los puedes excluir y entonces les mandas publicidad. Eso es un poco el funcionamiento del sistema. Realmente lo que estás haciendo no es mandar tu base de datos íntegra a la red social, sino mandar solo un hash, un resumen de la información de su usuario. La red social lo cruza con lo que tiene y en caso de que encajen, pues entonces te dice, vale, este es tuyo. Entonces lo que piensa la gente es que no está viendo un tratamiento de datos personales, porque lo que realmente estás mandando es un hash, no es un dato abierto que se pueda consultar. Pero eso no es así. La Agencia de Protección de Datos lo ha analizado ya. Hay un informe del año 2015 en el que nos dice que aunque estés mandando un hash, en el momento en el que la red social puede cruzar ese hash con una persona normal, esa anonimización que has hecho se deshace. Y entonces le estás dando información real a la red social, le estás comunicando a la red social que esa persona es cliente tuyo o que tiene determinadas características que la hacen activa porque pertenece a un segmento determinado y por eso le quieres mandar publicidad. Entonces, para poder hacerlo, tienes que cumplir con la normativa. ¿Necesitas el consentimiento? Pues en teoría no. La agencia ha dicho que se puede hacer con un contrato de prestación de servicios. El problema es que ese contrato tiene que cumplir unos trámites que vienen en la Ley de Protección de Datos. Es lo que llamamos un contrato de encargo de tratamiento, de acceso a datos o contrato del artículo 12. ¿Y qué pasa con este contrato del artículo 12? Pues que las condiciones de la mayor parte de las redes sociales no cumplen con los requisitos que este contrato exige en la norma. Entonces, aunque tú quieras cumplir con la norma, no vas a poder si no tienes un acuerdo aparte con la red social, que por otra parte es muy difícil de obtener, salvo que tengas un volumen muy grande y puedas negociar con ella. Entonces, teniendo esto en cuenta, te puedes estar jugando a quedar fuera de la excepción de la norma. Es decir, la Agencia de Protección de Datos te dice, vale, no hace falta el consentimiento, pero para ello debes cumplir con los requisitos del artículo 12 del LPD y estos otros dos que te marca aquí atrás, que es del Reglamento de Desarrollo. Pero claro, si no cumples con esos requisitos, pues en principio puede ser que necesites el consentimiento. Entonces, eso es lo que se suele hacer en la práctica. Por una parte, se dan instrucciones al personal y a las agencias con las que se trabaja del riesgo de esta práctica. Se puede llevar a cabo, claro, no hay problema, pero debe tenerse en cuenta que para evitar problemas lo mejor es obtener el consentimiento. ¿Y cómo se obtiene? Pues a través de la política de privacidad y con el checkbox que os marcaba antes de la publicidad. Y esa es un poco la forma de trabajar. ¿Con ello qué se consigue? Pues que cuando subas los anuncios para ese público personalizado no tengas después problemas en relación al tratamiento de sus datos personales. Y con eso podríamos salvar este pequeño problema. Y hasta aquí la parte que os quería contar de presentación. Ha ido muy rápido, porque pensaba que la verdad es que no me iba a dar tiempo a contaros todo esto en tan poco espacio. Pero desde el punto de vista práctico, lo que nosotros vemos en el despacho es que existe mucho miedo para el tratamiento de datos personales por parte sobre todo de las empresas grandes y que cuando las agencias y cuando los profesionales les queréis vender algún tipo de acción, os encontráis con problemas serios. ¿Esto por qué es? Porque se le tiene miedo a la Agencia de Protección de Datos, pero ese miedo no siempre tiene fundamento. Prácticamente se puede hacer de todo con datos personales, siempre y cuando se sigan unos criterios lógicos a la hora de llevarlo a cabo. Es decir, que se valore que lo que queramos hacer es proporcionado y no va a generar problemas desde el punto de vista de poder demostrar, porque la clave del consentimiento es que puedas demostrar que lo tienes, que los usuarios te han permitido utilizar esta información. En cuanto a los cookies, 3/4 de lo mismo. Se puede hacer también prácticamente de todo solicitando el consentimiento del usuario, pero hay que también ser razonables. Hay páginas web en las que entras y con entrar en su home se te descargan más de 150 cookies. ¿Eso es razonable? A lo mejor sí, porque las herramientas que tienen lo necesitan, pero la mayor parte de las ocasiones quizás tantas no sean necesarias. Entonces, vuelvo un poco al argumento que os decía antes. Responsabilidad. Ponerse en la piel del usuario y tratar de que todo lo que hagamos respete ese derecho fundamental que está ahí y que es importante. ¿Eso implica que no podamos hacer marketing? Por supuesto que no. Lo que implica es que tenemos que tener un poquito de cuidado. Y con eso, básicamente,
se termina lo que os quería contar. Si tenéis alguna pregunta, yo encantadísimo de resolveroslas porque he ido realmente muy rápido y es normal que las tengáis. Sí, dime. Hay una aquí delante, luego voy a ver. Perdona. Sí. Sí. Cuando se trata de empresas, la ley de protección de datos no se aplica. Además, ahora tal y como está la normativa, incluso para los contactos que tengas dentro de la empresa, las personas que trabajan en ella, siempre y cuando te diriges a ellas solo para temas relacionados con su trabajo, no tendrías problema. ¿Qué pasa? Que hay un nuevo reglamento de protección de datos a nivel europeo que va a entrar en vigor dentro de 2 años. Bueno, en vigor dentro de 20 días, en aplicación de verdad para funcionar dentro de 2 años. ¿Y qué consecuencias tiene? Pues que esta excepción que tiene la ley española no la incluye. Entonces tenemos 2 años ahí de margen para enterarnos de qué va a ocurrir y se están haciendo grupos de trabajo para analizarlo y demás. Pero de momento, tal y como está ahora la norma, no tendrías ningún problema. Sí lo tendrías, eso sí, para el comercio, para el correo electrónico. Porque para la normativa para el envío de publicidad por correo electrónico se aplica tanto a personas físicas como a empresas. Entonces, si les quieres mandar comunicaciones comerciales tipo publicitarias por mail, sí tendrías que cumplir con la norma. Sí. Yo creo que responde la mía. Yo precisamente, si tú haces un estudio de, digamos, de algunos profesionales o empresas que tienen una necesidad que tú puedes cubrir, no del producto como tal, sino de un servicio que tú les puedes dar. Sí. Y en su página web o en algún listado donde ellos se publicitan, ponen su correo electrónico, ahí, o sea, lo que me dicen es que están dando la información de manera abierta, ¿no? Tú la tomas de allí y le envías un correo electrónico y con todo el rollo de respeto y tal, y te puedes suscribir cuando quieras, y eso incurre en alguna falta o no. Podrías incurrir. El tema es que, claro, que el riesgo es más bajo, porque es un correo que está puesto a disposición de la gente para que les puedas mandar esa documentación. Pero en todo caso, jugársela es un riesgo que está ahí. Entonces, lo recomendable es que el primer contacto que hagas con la empresa sea meramente descriptivo, sin entrar en temas publicitarios y decirte, oye, mira, soy tal persona de tal empresa, me interesa hablar contigo, ¿te importa que te mande comunicaciones para...? Y si te dicen que sí, pues perfecto. Y tienes por lo menos un arma a la que agarrarte, un correo de prueba, algo por el estilo, que te pueda ayudar. Pero cogerlos directamente a través de algún tipo de scraping, análisis de web, lo que quieras, y montar bases de datos de envío masivo, eso desde luego estaría prohibido por la normativa. Aunque sean empresas. Sí. No sé si tenéis alguna duda más. El tiempo se acaba. Sí. Because we can use data to do that. Y esa es la clave de la discusión. Can we use data to do that? ¿Podemos hacerlo? Entonces, desde un punto de vista normativo, el primer escollo que nos vamos a encontrar es la protección de datos. No me voy a detener mucho porque habréis oído hablar de ella 1000 veces, pero no puedo evitar tocarla porque, claro, yo trabajé en la Agencia de Protección de Datos, momento en el cual nadie va a querer tocar mis cookies porque seguro que están contaminadas por algo de eso, me diréis algunos, pero no, fuera bromas. Lo cierto es que la protección de datos es un derecho fundamental y precisamente de eso pues, es una de las cosas que os voy a hablar. El ecosistema de la compra programática lo conocéis y esta diapositiva la habréis visto 50.000 veces porque es uno de los gráficos más típicos que IAB utiliza para describirla. Pero a mí me interesa que veáis que los datos, en esta diapositiva, son las tuberías que alimentan todo el sistema y los que hacen que funcionen. Es esta información la que necesitamos para dar los anuncios y es en ella donde tenemos que poner especial énfasis. ¿Por qué?
Porque si trabajamos con el consentimiento, si trabajamos con datos de los usuarios reales, el problema que nos podemos encontrar es que esta máquina compleja dé lugar a cosas que a lo mejor al usuario no le gustan y que derive en una retirada del consentimiento, que derive en algún tipo de información que puede no interesaros. Entonces, lo mejor, desde el punto de vista legal, es que cuando cargues la máquina lo hagas con datos anónimos o en la medida de lo posible que sean lo más anónimos posibles. ¿Esto es fácil? Depende. Hay como dos grandes momentos en los cuales puedes tomar esa decisión, que es cuando... Digamos que lo principal para cargar la máquina es que primero tienes que tener los datos y luego los tienes que anonimizar. Esa es un poco la clave. Y para ese momento de anonimización previo, necesitas para poder realizar la anonimización y tener esos datos previamente, es cuando necesitas el consentimiento. Pero es que además también lo necesitas en un momento posterior, que es cuando coges la información que genera todo el sistema y le aplicas esa etiqueta de un segmento. Creo que había por aquí un tinglado para pasar las diapositivas, que no encuentro. ¿Te lo has quedado tú? Perfecto. Gracias. Bueno, digamos que en la práctica la herramienta que ahora se está utilizando más, como bien sabéis, vosotros mejor que yo, para todo lo que tiene que ver con la segmentación y con la compra de audiencias, que en el fondo es la tendencia actual en la red, es la compra programática. Compra programática que no voy a detenerme en exceso en definir porque la conocéis de sobra. Es buscar audiencias basándonos en algoritmos y básicamente esos algoritmos necesitan datos para funcionar. Entonces, cuando hablo de estos temas, a mí siempre me gusta poner un pequeño vídeo que, aunque a vosotros os va a sonar más que conocido, creo que es relevante. No se oye. And that's the bit of programmatic that actually started things off. Se ve, pero no se oye. And I think it's worth taking one of the key aspects of programmatic is real-time bidding, or RTB. Está en inglés, pero and bueno. That's the bit of programmatic that actually started things off. And I think it's worth taking a minute to explain what RTB, or real-time bidding, actually is. Traditionally, when you bought and sold media, you bought and sold blocks of impressions. Thousands of impressions. Esto ya lo conocéis so todos. What happened is every visitor to, say, the Yahoo homepage. No. Cuando me digan. Sí, creo que sí. Mira, a ver. ¿Está encendido? Lo he puesto ahí atrás y no lo veo. A ver, ahora parece que sí. Genial, estupendo. Hola a todos. Bueno, uy, qué bárbaro. Voy a desaparecer un segundo para volver a entrar. Mi ponencia se va a titular y entendí una política de cookies. Pero no os voy a hablar de cookies. Lo que pasa es que para empezar, os informo de que voy a utilizar cookies en esta ponencia para mejorar vuestra experiencia de usuario. Porque sé que a estas horas de la charla quizás os pueden resultar útiles. Si continuáis en la charla, entiendo que aceptáis las cookies y os las podéis comer. Si no, os podéis ir. Os dejo la bandeja y os la vais pasando. Claro que sí. Gracias. Porque vamos a hablar de segmentación. Vamos a seguir con el tema que estaba comentando Ana hasta ahora, pero desde un punto de vista legal. Es decir, cuando definimos estos distintos segmentos en Internet, para eso necesitamos información. Y para obtener esa información necesitamos cookies, necesitamos datos, necesitamos un montón de tecnologías que desde un punto de vista legal a veces generan problemas. Entonces, vamos a empezar hablando y como tal lo reconoce la normativa. Que sea un derecho fundamental, lo que viene a decir es, dicho un poco a lo bestia, y si mis compañeros abogados o mis profesores, sobre todo de la facultad, me escuchan, a lo mejor se enfadan un poco, pues lo que viene a ser es que es un derecho de Champions League. Digamos que es un derecho de máximo nivel y la protección normativa que se le da es la más alta que garantiza nuestro ordenamiento. Su objetivo, lo conocéis todos, permitir controlar los datos del usuario, permitir al usuario tomar decisiones, disponer sobre los datos, tanto desde el punto de vista de saber quién trata sus datos en cada momento, como también desde el punto de vista de poder ejercer derechos sobre ellos y conocer en cada momento, pues, poder solicitar información sobre la información que trata una empresa acerca de él, modificarla, etc. No hace falta que entre mucho más a fondo para contárosla. El problema es que las bases de legitimación para tratar datos, es decir, las condiciones que tienes que cumplir para que un tratamiento de datos sea conforme a la ley, son pocas.
Y dentro de esas pocas bases de legitimación que hay, la que se aplica al mundo de la publicidad principalmente es el consentimiento. Se habla del interés legítimo como otra de las bases, que es una de las bases que permite la normativa. Aplicarlo es un poco arriesgado. ¿Por qué? Porque la interpretación de que hasta qué punto es legítimo tratar los datos del usuario o no, pues es compleja. Entonces, al final, se tira de la base del consentimiento. El problema es cómo pedir este consentimiento, de forma que nuestras comunicaciones sigan siendo eficaces.